Evitaba ver niños porque se me venía a la mente imágenes asquerosas y desagradables. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Curiosidades. Hoy me toca a mí contar o narrar mi historia por la cual yo es que me encuentro aquí, atendiendo un podcast sobre psicología, sobre la importancia de sus usos, su investigación, todo relacionado con la psicología, ¿no? Pero como bien he dicho, esto tiene un porqué y no es simplemente una decisión que se tomó de la noche a la mañana. De hecho, yo y Forta hemos hablado mucho sobre esto, entonces es súper, súper preparado lo que tenemos. Así que bueno, parte de esto es tener una estrategia para poder desenvolvernos en historias relacionadas con la salud mental, y especialmente decidimos Forta y yo iniciar con lo que sería nuestra presentación, nuestra historia. Entonces, hoy me toca a mí. Forta ya lo hizo en el anterior capítulo, ahora me toca a mí. Antes que nada, disculpen dos cosas. La primera es que si me notan muy raro, es porque es el segundo capítulo que grabo. Entonces, para mí simplemente me es complicado hablar un poco en público, y más si hay un micrófono delante y que lo va a escuchar mucha gente, y más el tema que vamos a tratar es súper personal. Entonces va a quedar como medio extraño mi voz, y también si me agito mucho, si hago mucho el... Disculpen, de verdad es el segundo capítulo. Prometo que va a estar mejor los próximos, prometo que va a estar muy bien. Ustedes no se preocupen, vamos a ir mejorando, va a ir mejorando todo. Y ahorita pues ya contamos con un poco de material para las grabaciones, para que vean lo comprometido que estamos, a pesar de que no seamos tan constantes en esto de subirlo. Principalmente yo me atrasé por temas de la escuela, por temas de, vamos, personales. Entonces, bueno, empecemos con la historia. Eh, no recuerdo muy bien la primera vez que yo me sentí mal. Yo recuerdo que a los 10 años más o menos tengo como la idea de sentirme raro, pero era una rareza muy difícil de explicar. Era sentirme yo tan distinto, tan alejado, tan en un sueño. Era muy extraño. Yo recuerdo que no me lo tomaba tan a bien. Yo sufría mucho, no podía explicarlo, no tenía palabras. En ese entonces no tenía palabras para poder explicar lo que sentía. Simplemente lo sentía y me lo guardaba. Era muy normal de mi parte tener como esta cierta reserva a lo que me ocurre, y ahí lo vi reflejado. Yo me sentía mal, nebuloso, como en un sueño, como si solo viviera en mi cabeza, como si de verdad yo estuviera alejado de todo, yo estuviera ido, ¿no? De hecho, hasta hoy en día, después de tanto tiempo, lo recuerdo y me dan ganas de llorar. Lo recuerdo y me entra una desesperación terrible de no saber qué me está pasando, de no saber qué fue aquello que ocurrió. Recordarlo, sentirlo vivo, es lo que a mí me duele tanto y me lastima hoy en día. Porque yo era un niño y no sabía qué me pasaba, porque nadie te prepara para eso, porque nadie te lo dice. Y era lógico, yo en ese entonces me sentía mal y era un niño, y obviamente un niño no tiene la capacidad para poder expresarlo. Pero estos momentos en los que yo me sentía mal no era simplemente todo el tiempo, no, sino que había momentos exactos, eran muy puntuales, especialmente cuando había mucho estrés o mucha ansiedad de por medio.
Yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué me ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente un por qué. No era normal, no era algo que yo quería, pero me pasaba. Y lo que sí tengo noción y recuerdo muy bien es aquella vez en una fiesta. Yo estaba en una fiesta con mis papás, mi mamá. Yo tenía 10 años. Y de repente empiezo a sentirme mal. Pero no era mal en un sentido de físico. Yo recuerdo que tenía mucha desesperación. Yo tenía esta sensación que ya había vivido de sentirme alejado, de sentirme como en un sueño, de sentirme ajeno. Yo la volví a experimentar ahí, en una fiesta. Pero más aparte, el corazón me empezó a latir a 1000 por hora. Me empecé a sentir mal. No sentía que respiraba, que me quedaba, daba un aliento y sentía que el aire no entraba. Y empezaba a respirar más rápido. Y le dije a mi mamá, mamá, no sé qué me está pasando. No entiendo qué me ocurre, pero algo está sucediendo y es algo grave. Y le dije a mi mamá, mamá, por favor, ¿qué hago? Y me dijo, vente, vamos afuera. Y me llevó afuera. Y recuerdo que se me calmó. Yo estaba tranquilo y me dijo, mira, hijo, relájate, por favor. Eh, si es posible, cuenta hasta 10. Si es posible, siéntate, pero tienes que relajarte. Y yo le dije, mamá, es que no entiendo por qué me está sucediendo esto. Pero recuerden, yo no tenía las palabras para explicarlo. Pero la taquicardia, sentir que no respiraba, no eran cosas normales. Yo sentí que se estaba germinando por ahí una enfermedad. Simplemente recuerdo que dijimos, bueno, vamos a esperar y si no te llevamos al hospital. Eso me dijeron mis papás. Y yo, bueno, me relajé, estuve ahí, me sentía más tranquilo, porque estando en una fiesta tenía miedo a que algo me pasara, a que me vieran, a que me juzgaran. Entonces yo simplemente ya afuera, ya no estando en la fiesta, pues me sentía mucho mejor. Entonces me empecé a sentir mejor y le dije a mis papás, bueno, ya se me quitó, vamos para arriba. Y yo recuerdo que volvimos, subimos y todo bien. Pero de repente empecé a sentirme así, de nuevo. Y decía, de nuevo, las preguntas. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está ocurriendo? ¿De verdad qué está sucediendo? Yo ni podía comer, sentía que la comida tenía ojos, que me estaba viendo, que estaba diciendo, sé lo que estás haciendo. Simplemente una experiencia perturbadora para alguien de 10 años. Yo me quedaba con mucho de lo que me pasaba, pero esa vez exploté. Y como ya les había dicho a mis papás que estaba bien, decidí mejor guardármelo. Esta segunda vez que me ocurrió en la fiesta. Fueron 2 veces en el mismo día. Mejor fui al baño y dije, qué raro, ¿por qué me está ocurriendo? Pero, aún más raro, ¿por qué cuando estoy rodeado de gente? No tiene ningún sentido. No hay nada que me esté enfermando. Solo hay gente. Yo recuerdo que esa fue la primera vez que experimenté lo que en un tiempo yo conocería como ataque de ansiedad. No sentir que respiras, sentir tu corazón latiendo a 1000 por hora, quedarte con una visión negra, sentir que vas a perder el conocimiento, el control, tus impulsos, que vas a ser controlado por algo. Yo sentía que eso lo iba a pasar.
Y bueno, desde ahí empezó a darme en lugares públicos, me comenzó a dar en espacios amplios, me empezó a dar cuando yo estaba rodeado de gente, cuando íbamos a reuniones familiares, cuando iba a reuniones con amigos, y en especial si había comida. Si tenía un plato de frente y yo estaba comiendo y con personas, para mí era el caldo de cultivo perfecto para que me sucediera lo mismo. Y me sucedía. Yo no sabía qué me pasaba, pero me ocurría. Y yo me quedaba como pasmado, porque para mí era algo muy fuerte. No poder disfrutar a esa edad con tus amigos, con tu familia, porque te vas a sentir mal, porque sientes que va a ocurrir, porque ya no solo era el miedo de que estaba ocurriendo, era el miedo de que iba a ocurrir. Y yo me sentía muy mal. Y me empezó a dar en lugares públicos, me empezó a dar en espacios abiertos, y simplemente me sentía mal. Pero también me ocurría mucho cuando hablaban de sexualidad. Yo ese tema no me llevo bien. Al día de hoy, a mi edad que tengo, que ya soy un adulto, no me llevo bien con ese tema. Ese tema para mí es súper complicado. Es un tema al cual yo dejo de lado porque simplemente no lo aguanto. Me quema, me arde. Y yo recuerdo que cuando era niño, que hablaran de esos temas, aunque sea solo mencionarlos, me daba un ataque de ansiedad, me sentía mal. Y recuerdo que hasta una vez le di una cachetada a mi mamá, nada más por hablarme del tema, incluso por relacionarme. Le dije, oye, no quiero que hables de este tema. Y me preguntaba por qué. Y yo, no me gusta. Y yo le di una cachetada a mi mamá por hablar de ese tema. No me gusta al día de hoy. Pero en ese entonces me ocurría esto de los ataques de ansiedad cuando hablaban. Y luego a esa edad, a los 10 años, empieza a hablar en la escuela. Yo ya no quería ir a la escuela. Me sentía humillado, ridiculizado, me sentía exhibido, me sentía mal con tan solo que me relacionaran con ello. Y yo trataba de hacer todo para alejarme, hacer todo para que no me relacionaran con el tema, para decir, oye, mira, ve a hablar de eso a otro lado, yo no quiero saber de eso, yo ya estoy mal, y vienes y me hablas de eso, es como echarle limón a una herida, me estás hiriendo, me estás lastimando. Y obviamente yo tenía que soportarlo, porque tampoco es como que te pudieras salir de la escuela o que pudieras hacer esto de darle una cachetada a tu mamá todos los días. No puedes hacerlo. Me lo guardaba, pero me generaba ataques de ansiedad. No me gusta ese tema. Al día de hoy no me gusta ese tema, no me gusta que me relacionen con ello. Lo detesto. Pero es algo humano y es algo de lo que se tiene que hablar. Así que si un día hablo de esto en un futuro podcast, créanme que es mucha fuerza de voluntad la que estoy haciendo para poder tolerarlo. Ok. Esto fue aún más fuerte, yo recuerdo, aunado a la sexualidad. Porque yo empecé y recuerdo que vi un video a los 10 años que hablaba sobre cosas ilegales que hacían las personas relacionadas con la sexualidad. Y una de ellas, que lo voy a tener que censurar, o tal vez no, es la pedofilia. Recuerdo que yo a los 10 años no quería que me relacionaran con la sexualidad, pero tampoco en mí mismo quería que la sexualidad estuviera presente. ¿Por qué?
porque yo en ese entonces decía, a ver, me empiezan a gustar las niñas de mi edad. ¿Y si siempre me quedo así? Oh, no, me espantaba. Decía, ¿y si siempre me quedo así? ¿Y si nunca se me quita ese gusto? ¿Y si en verdad soy un pedófilo? O sea, a los 10 años, yo planteándome, soy un pedófilo. Me daba miedo la idea de convertirme en uno. Me da miedo la idea de convertirme en uno al día de hoy. Y simplemente decía, no tengo que sentir atracción por nadie de mi edad. Porque me da miedo de si no se me vaya a quitar. Y si así me quedo. Y si soy una mala persona. Y si son indicios de esto. Yo simplemente me quedaba pasmado. Me quedaba completamente abrumado. No podía hacer nada. Porque no sabía si lo que estaba experimentando era normal. Y me daba miedo volverme un pedófilo a los 10 años. Y al día de hoy también. Pero a esa edad es normal que te empiece a gustar la gente de tu edad. Y obviamente no tiene nada de malo. Estás descubriendo, estás viviendo por primera vez esto del gusto, pero yo lo sentía como algo malo, lo sentía como alerta roja. Me está empezando a gustar una niña de mi edad, tiene 10 años, yo también tengo 10 años, pero si no se me quita, y si soy un pedófilo, si soy una mala persona, y si así me quedo para siempre. Yo no podía permitirme eso de tener gustos o de empezar a ver bonita, porque me castigaba a mí mismo. Tal vez no de manera física, pero sí de manera mental. Me decía, ¿por qué lo haces? Eres una mala persona. Y sí, sí lo admito, tal vez lo negué, pero es la verdad. Yo me hice daño físicamente, me castigué físicamente por esto. Aunado a esto de las cosas de gusto, también ya un poquito más alejado, como a los 13 años, yo empecé a sentir lo que se le conoce como hipocondria. ¿Cómo yo sabía que pasaba esto? Pues porque lo que había experimentado a los 10 años de los ataques de ansiedad no lo sentía normal. Y pues uno empieza a tener conexión a internet. Y en internet yo buscaba lo que me ocurría. Y pues obviamente te salen síntomas de otras enfermedades que nada que ver. Y pues era bastante común que yo a mi edad me empezaba a diagnosticar todas las enfermedades posibles y por haber. Yo creía que tenía SIDA a los 13 años, sin siquiera haber tenido relaciones de esa índole. O sea, yo pensaba que tenía ébola, yo pensaba que tenía todas las enfermedades que se pudieran ocurrir, yo sentía que las tenía y muchas veces hice ir al hospital a mis papás simplemente por un diagnóstico que yo veía en una pantalla. Que no tiene nada de malo buscar información en internet sobre una enfermedad, pero en una persona como yo, para mí era eso, y me diagnosticaba. Y simplemente yo arrastraba esa información, lo que veía, y lo llevaba hacia, hacia mí mismo. Y le decía a mis papás, tengo esto, me llevaban al hospital, no tenía nada, estaba perfectamente bien, pero yo no sabía por qué me había dado eso a los 10 años. Yo estaba preocupado, mi salud, y si es algo grave,
y simplemente mañana me vuelve a ocurrir y muero. Recuerden que yo no sabía que era un ataque de ansiedad, eso lo supe hasta después. Eso me pasó a los 13 años. Pero poco a poco se me fue disminuyendo. Se me fue disminuyendo al ver los reclamos de mis papás, al decirme es que tú eres hipocondriaco, simplemente tú te estás autodiagnosticando todo. Y sí, tenían razón, yo lo único que hacía era autodiagnosticarme. Y bueno, ni modo, yo tenía que cargar con la responsabilidad. Entonces preferí no darle molestias a mis papás y dejar de ver eso. Y dejar que un médico se encargue de ello. Así es como fue que dejé mi obsesión por la hipocondria, o por las enfermedades, me dejé que un médico me consultara bien y decía que yo estaba sano, ¿no? Pero al día de hoy no se habla mucho, imagínense en ese entonces, pues menos se habla de los temas de salud mental. Entonces pues yo estaba mal. No físicamente, pero tal vez mentalmente tenía un trastorno. Dejado esa experiencia tan horrible de mi parte y de lado, yo a los 13 años, ya casi cumpliendo los 14, yo sentía que no había tenido una infancia muy bonita. Y más por todo esto que me ocurría, de sentirme raro, sentirme ajeno, etcétera. Yo quise recuperar esa infancia que tanto anhelaba, que tanto quería. Así que cuando tenía tiempo iba a comprar estampas, compraba tazos, coleccionaba figuritas. Especialmente a mí me hacía mucha ilusión como tener colecciones, tener álbumes de estampas completos, tener tazos, tener las promociones que sacaban en las papitas. Entonces para mí era como volver a ser niño. Pero poco a poco se fue cocinando algo. Yo recuerdo que cuando tenía álbumes de estampas y pegaba las estampas, tantito quedaba mal y los tiraba. Decía, no, es que quedó movido, es que no quedó perfectamente simétrico. Quedó mal puesto. Ni modo, lo agarraba el álbum y lo tiraba. Y fue un gastadero en primero de dinero y en segundo de tiempo y en tercero de esfuerzo. Porque álbum que compraba, álbum que tiraba, porque no quedaba como yo quería. Pero poco a poco esta obsesión de todo perfecto se fue trasladando a otras formas, a otros lugares, ya que yo empezaba a revisar todo. Yo iba y salía y tenía que cerrar al menos 10 veces, que luego iba aumentando a 30, la puerta. Tenía que cerrar la estufa unas 10 o 30 veces. Yo las ventanas igual desconectado todo, igual todo apagado, igual todo lo eléctrico lo tenía que revisar antes de irme a dormir. Lo tenía que revisar y desconectar. Asegurarme de ello. Pero ya era una obsesión bastante fuerte, porque ya lo hacía 50 veces, yo lo hacía 100 veces, ya lo hacía muchas veces. Y me empezaba a desgastar, pero eso no se quedó ahí. También me empecé a bañar 3 veces al día, después fueron 4, una vez hasta terminé bañándome 5 veces al día y me lavaba las manos hasta que me sangrara. Yo ahí sabía cuándo tenía que parar. Entonces,
Ahí me ves a los 13 años lavándome las manos una y otra y otra y otra y otra vez hasta que me saliera sangre, porque si no, no habían quedado lo suficientemente limpias según mi mente. Tenía que revisar todo, siempre porque según mi mente todo estaba mal, había algo y eso me podía costar algo. A lo mejor y si dejaba algo conectado explotaba, o si no me aseguraba bien de cerrar la hornilla del gas, o si no me aseguraba de desconectar todo lo eléctrico, explotaría. En mi mente yo ya creaba esos escenarios. Y los ataques de ansiedad sí se volvieron más frecuentes, aunado a esto, porque todo me generaba ansiedad, todo me generaba desconfianza. Comía y me daba. Comía y me daba. Yo ya no sabía por qué. Si en un principio yo ya no sabía por qué me ocurrían cuando estaba con personas, yo ya no sabía por qué me ocurrían simplemente al comer. Estaba con mi familia, estábamos comiendo y me daba un ataque de ansiedad, dejaba de comer y simplemente salía y me relajaba y me tocaba el pecho y ya. Hasta que una vez me dio un ataque de ansiedad tan fuerte que me paralizó. Y no metafóricamente, literalmente, no podía moverme, sentía las manos hormigueadas, paralizadas, se me enchucaron las manos, los ojos me temblaban, las piernas no las podía mover, se hicieron duras, rígidas, como si yo no tuviera el control de mi cuerpo. Empezaba a sentir el pecho así, todo hormigueado. Simplemente me sentaron mi mamá y mi papá y me veían las manos así contracturadas y me decían, ¿qué te está pasando? Y yo no sé qué me está pasando, pero algo me está pasando. Y ese día me llevaron al hospital y me dijeron que yo estaba perfectamente sano. Físicamente estaba completamente sano, pero cada vez que comía me ocurría. Pensaron que era alergia a algo, pero nunca supieron decirme qué era lo que yo tenía en realidad. Pero estaba completamente inmóvil, paralizado, con un miedo horrible de que me vuelva a suceder. Y bueno, yo así estuve hasta que una Navidad, a los 14 años, experimenté lo que en un tiempo se conocería como TOC blasfemo. El TOC blasfemo es una especie de TOC puro que se basa en rumiaciones mentales. Si mis anteriores rumiaciones habían sido físicas, por así decirlo, estas eran mentales. Me venían imágenes asquerosas que yo hacía imágenes religiosas. Me venían imágenes asquerosas hacia imágenes satánicas. Yo hacía todo relacionado con la sexualidad, todo. Me empezaron a venir y yo no las podía parar. Me llegaba una imagen y yo simplemente apretaba las manos y me clavaba las uñas y contaba hasta 10 y contaba hasta 20 y simplemente no podía. Yo me sentía mal, me sentía abrumado, me sentía físicamente ya cansado de tanto, todo el día esas imágenes regresaban, eran asquerosas, eran imágenes en donde yo hacía actos blasfemos relacionados con la sexualidad, sobre imágenes religiosas, sobre imágenes satánicas, yo insultando a tal, yo teniendo relaciones con tal, yo humillando de manera sexual a tal. Y me venían y yo quería llorar porque simplemente no sabía qué me estaba ocurriendo, qué me estaba pasando. ¿Por qué tengo que tener esas imágenes? Yo ni siquiera tenía el control de mi mente. Me venían, me daban miedo y me hacía chiquito. Y decía, por favor ya paren estas imágenes, yo no los quiero tener. Pero lo siguiente que voy a contar pido una advertencia. ¿Por qué?
porque estas imágenes se empezaron a desplazar, ya no en el ámbito religioso, sino a los niños. Yo no podía ver niños, yo no podía ni siquiera estar con mis primas, porque me venían imágenes asquerosas, ni con mis sobrinas, y me daba asco. Yo no las podía controlar. Yo miraba y simplemente una imagen se atravesaba y contaba hasta 10 y me volvió a apretar las manos. Yo no quería volverme un pedófilo, ese miedo me volvió de nuevo. Y yo recuerdo muy bien que trataba de alejarme lo más posible. Yo recuerdo que tenía 14 años. Y recuerdo que una vez en una panadería yo tenía la vista perdida. Yo ya estaba cansado todo el día luchando contra esas imágenes asquerosas sobre niños, en donde yo humillaba o cualquier cosa mala hacia los niños. Me presentaba a mi cabeza y yo ya no podía, me sentía mal. Me castigaba física y emocionalmente y mentalmente, lo hacía. Y una vez en una panadería yo tenía la vista perdida y estaba una niña como de 12 años delante de mí. Y recuerdo que yo nada más vi y se me atravesó un pensamiento y dije, no, ¿qué me está pasando? Y dije, me tengo que alejar, ya no puedo ver a niños, ni adolescentes, ni prepuber, nada. Yo lo único que puedo en mi contacto es con asquerosas en donde yo agredía, o pensamientos asquerosos en donde también yo agredía de manera sexual a adultos. Y yo no quería, y que quede claro, esto es algo que yo no quería, era un pensamiento lo cual yo considero intrusivo. Yo quería que se alejaran de ahí. Yo no quería tenerlos. En mi mente yo estaba sufriendo. No podía ver a mis sobrinas, no podía ver a niños que simplemente jugaban en el parque, porque me venían esas imágenes y esos pensamientos asquerosos. A la edad de 14 años. Yo decía, ¿y si un día pierdo el control y me vuelvo loco y termino haciendo todo esto de lo que me está diciendo mi mente, que yo sé y razonablemente no los pensamientos? Ya era el miedo a perder el control y volverme loco y hacer daño. Yo nunca he deseado hacerle daño a nadie, ni a un niño ni a un adulto, pero mi mente me muestra ese miedo como si fuera real y me lo dice, mira, tú estás aquí, pero puedes hacer esto. Y yo sufrí mucho, yo sufrí horrible con esto. Entonces, derivado de esto y de que yo ya ni podía comer porque me daba un ataque de ansiedad siempre que lo hacía, porque también le tenía miedo al vómito, comía y tantito sentía ganas de vomitar y dejaba de comer. Y eso era porque me dio gastritis y la inflamación era horrible. Y sientes que esa inflamación te va a llegar hasta la garganta y vas a vomitar. Entonces yo también le tuve miedo al vómito. Y yo no quería comer para no vomitar. Era horrible. Derivado de esto, que estaba sufriendo mucho por no poder comer, bajé mucho de peso, bajé como 10 kilos, estaba flaquísimo, la cara se me veía mal, mis papás me llevaron al hospital, al médico, y el médico me llevó al psiquiatra, y haya automedicación, pero yo estuve con ese medicamento, y en unos
unos pocos meses, empecé a mejorar, empecé a ver cambios, empecé a sentirme mejor, más pleno, pero en eso cayó la pandemia y cancelaron todo lo de psiquiatría en el hospital. Obviamente yo no sabía qué continuidad iba a tener mi tratamiento, así que simplemente me dieron una única dosis y me la estuve tomando por 2 años, porque yo no sabía, hasta que un día dije me siento bien y lo dejé. ¿Cuál fue mi error? Lo dejé de golpe. Dejé de golpe la medicación, dejé de golpe todo sin consultar antes a un psiquiatra ni consultar antes a un psicólogo. Yo simplemente dejé todo. Y bueno, el diagnóstico que me dieron en ese entonces fue trastorno obsesivo compulsivo de tipo puro y trastorno obsesivo compulsivo normal, por así decirlo. Ataques de ansiedad también me diagnosticaron. Y ya. Pero no todo es color de rosas, miel sobre hojuelas, ni nada por el estilo. A los 20 años tuve una recaída, la más dura y fuerte que tuve. Yo a esa edad empecé a tener dudas existenciales. Yo me sentía robótico, me empecé a sentir robótico, empecé a sentir que las acciones que hacía eran en automático, pero poquito. Sí le decía, me siento raro, como que no tengo el control de mi cuerpo, como que no tengo el control de mis acciones, pero creo que es algo normal. A lo mejor ando estresado, a lo mejor tal, simplemente sentirme automático, ya lo he sentido, sé que tengo un trastorno, así que no le voy a dar importancia. Pero poco a poco me fui sintiendo más en automático, todo el tiempo, todos los días, todo el día. Y decía, ¿qué me está pasando? O sea, soy yo quien habla, pero no siento que fuera yo. Me siento en automático, me siento como un robot, como si yo viviera dentro de mi cabeza y simplemente estuviera viendo todo lo que mi cuerpo hace. No le di importancia, hasta que un día dije, ¿y si esto me dura para siempre? ¿Y nunca disfruto mi vida? ¡Pum! Caí. Y dije, ¿o si ya me volví loco? ¿Y si todo esto es un sueño? ¿Y si he estado soñando? ¿Y si estoy en coma? Algo me pasó en mi cabeza y estoy en coma. ¿Y si yo dormí y nunca desperté? No se siente real, no me siento real, mi familia no es real, no me siento real. Veo todo nebuloso, ya me había pasado, pero tanto tiempo. ¿Y si de verdad sí me quedé así? Exploté. Y recuerdo que un día esa idea de que todo fuera un sueño me atormentó tanto que terminé llorando enfrente de mi familia. Y les dije, me vuelvo a sentir como hace tantos años me sentía. Y empecé a llorar y preocupado porque dije, ¿y si todo esto es un sueño? ¿Y si la única forma de escapar de aquí es matándome? ¿Y si me pierdo el control? ¿Y si me aviento? ¿Y si muero? Yo ya estoy en un sueño. ¿Cómo hago para escapar? Prácticamente era mi pensamiento en ese entonces. Y yo no sabía qué hacer, no sabía a quién recurrir, porque si iba al psiquiatra y me decían que yo estaba mal y simplemente me mandaban medicación y todo era un sueño y cómo escapaba de ahí, porque eso no lo puedes comprobar. ¿Cómo compruebas que las demás personas en verdad existen y no son un invento en tu cabeza? ¿Cómo sabes que las demás personas
son reales. ¿Cómo sabes que no estás en un sueño? Y llegué al punto de pensar en quitarme la vida. Hasta que reflexioné. Y esto, aunque lo digo de broma, sí lo pensé. Y dije, en balde leo tanta filosofía. Y si en verdad no es un sueño y me termino matando, no sabía qué era la realidad en ese entonces, no sabía qué era lo real, qué eran mis pensamientos. Esa delgada línea se había roto, no sabía cuál era la diferencia. Como si mis pensamientos y la realidad fueran iguales, como si estuvieran de nuevo mezclados, pero por más tiempo. Yo no sabía cuál era la diferencia, ni cuando estaba dormido, ni cuando no. No sabía qué era el mundo real, lo exterior. Hasta que un día dije, en balde leo tanta filosofía, le voy a hacer frente. Me puse a reflexionar y dije, si me mato y si todo es falso, y tengo que recordar, tengo que recordar, ¿qué es la realidad? La realidad es un conjunto, hay átomos, al menos eso sé, hay átomos. Estos átomos crean estructuras, moléculas, y esas moléculas crean diferentes cosas, diferentes elementos, esos elementos crean otras cosas, bla, 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 y crean la realidad. Pero ¿por qué un pensamiento parece la realidad? ¿Por qué un sueño parece la realidad? En balde estudio psicología. Y pensé, porque hay neuronas que se activan de la misma manera como si estuviera el objeto. Lo que hay una existencia diferente a mí. De hecho, hay personas que tienen ese mismo miedo y no es en balde porque cómo sabemos o cómo comprobamos cosas que nos superan. Obviamente no tenemos y nos angustia. Es normal esta angustia que estoy sintiendo, es parte de lo que soy. No tengo por qué aferrarme a ello. Todos tenemos el miedo de que todo sea un sueño. Todos tenemos el miedo de que no sea real lo que estamos viviendo. Pero se puede vivir con ese miedo. Además, puede ser que no, que no sea un sueño, es la realidad. Personas están hechas de átomos, yo estoy hecho de átomos, ellos también piensan, sueñan. Obviamente yo pertenezco a un colectivo y ese colectivo tiene miedos en comunes, miedos innatos, miedos que nacen por el simple hecho de existir. Y me calmé. Dije, ya sé qué es la realidad, ya sé qué es un pensamiento. Por fin el conocimiento me dio la luz y me sentí muy, 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 muy bien. Y bueno, después de esto, yo acudí de nuevo al psiquiatra. Le expliqué todo y me dijo que era parte normal del TOC, trastorno obsesivo compulsivo, de tipo puro, especialmente el existencialista. Y suele ocurrir, es algo normal, pero nos inquieta mucho. Entonces simplemente me recetó mi medicación, me cambió, yo inicié un nuevo tratamiento en donde ahora iba a ser guiado y en donde todo iba a resultar muy bien. Pero me pasó algo. Yo iba en el camión y esto me da muchísima pena contarlo, pero voy a ser muy sincero en todo esto. Yo iba en el camión y iba comiendo un dulcecito y el camión de repente da un sopetón y se me va el dulce y empiezo a tomar muchísima agua, pero mucha agua. Y de repente digo, ay, qué bueno que no me ahogué, la libré. Pero esa agua hizo su efecto y me dieron ganas de hacerte el baño después.
Y empecé a sentirme con tantas ganas de ir al baño que ya no me aguantaba. Y todavía estaba lejos en mi casa y más aparte estaba lloviendo y el tráfico que se hace es horrible. Horrible. Yo estaba muriéndome. ¿Y qué pasó? Me hice del baño en público. Y no pude, al principio dije, no, qué vergüenza, qué pena, qué horrible soy una mala persona. Pero ese sentimiento no se fue. Al paso con el día iba empeorando. Dije, soy una mala persona, soy un exhibicionista, soy una persona que busca hacerle mal a los demás, soy un horrible tipo y me castigué por eso. Y dije, no tengo que disfrutar nada porque soy una mala persona. No tengo que gozar nada porque soy una mala persona. Y yo en mi mente iba recordando otros sucesos, iba alimentando esa idea. Y yo recuerdo que hace tiempo tuve una pareja en donde estábamos en un parque y estábamos haciendo cosas de novios, aunque un poco subidas de tono. Y con eso me quedé y dije, sí, soy una mala persona, soy un exhibicionista. Bueno, eso de la pareja me sucedió a los 17 años. Ya después de 4 años que había ocurrido, lo retomé y dije, soy una mala persona por esto. Sí, soy una mala persona porque lo hice, soy un exhibicionista, soy un agresor, soy un abusador, soy lo peor que ha hecho la humanidad, soy tan malo que no merezco disfrutar de nada. Y luego volvió otros pensamientos y es que cuando pasó más tiempo, yo me dieron un niño a cargar y lo puse en mis piernas y en ese entonces me incomodó mucho y dije, no, porque no sé, no me gusta, o sea, de por sí tengo traumas con los niños, que me dieron un niño y me lo sentaran en mis piernas, me daba asco. Y dije, no soy una mala persona por eso, porque no evité que me lo dieran, porque no evité que simplemente alejarlo. No lo evité, soy una mala persona, soy un abusador, soy lo peor que me ha sucedido en la humanidad, soy lo peor que le ha sucedido a la humanidad, no merezco nada, no merezco nadie, no merezco a nadie. Y bueno, luego tuve otra experiencia y es que con esa misma pareja teníamos un juego en el que pasábamos y nos agarrábamos. Pasábamos y ella me tocaba o yo la tocaba. Entonces, pues simplemente iba pasando ella y yo la tocaba. Y un día se me fue la mano y ahora sí que siguiendo con ese juego, yo lo hacía muchísimo más, cabe aclarar, pero esa vez yo lo hice y me dijo, ya para, y yo lo seguía haciendo como de broma, hasta que me dijo, no, ya no, y yo paré, o sea, pero ese que me haya dicho antes, ya para, y yo haberlo ignorado y simplemente haber seguido con ese juego, me sentía mal, y dije, no, sí, es que este evento me hizo darme cuenta de que yo era un abusador y que no merezco nada. Tiempo después hablé con la chica y le dije, oye, en verdad, ¿tú sentiste que un día hice algo en contra de tu voluntad? Y me dijo, no, esa vez simplemente tuvimos un juego y me incomodó un poco el lugar y te dije que no, pero nunca sentí que hiciste algo en contra de mi voluntad. Entonces, yo tenía esto de que me hice pipí en público. Yo tenía esto del pensamiento que se me cruzó cuando vi a la niña en una panadería. Yo tenía el pensamiento de, eh, de yo estar con mi pareja y que nos vieran. Eran como 4 eventos o 5 los cuales yo sentía
que era una mala persona y me lo repetía a cada instante y decía, yo soy una mala persona por esto y esto y esto, porque estos 5 momentos en mi vida que me equivoqué y verdaderamente pido perdón si un día hice algo malo, son suficientes para echarme a perder mi vida. Yo merezco estar en la cárcel y yo ya hasta me veía en la cárcel como una mala persona, como un exhibicionista, como una persona que busca hacer el mal. Hablé con mi psiquiatra de esto y me dijo, oye, lo que tú me estás describiendo es TOC moral. Te di un TOC moral, aún así yo estando medicado. Y me dijo, vale, te voy a subir la dosis. Y ahorita sigo en tratamiento farmacológico y sigo luchando contra esos pensamientos. Al principio la medicación fue pero que muy complicada. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Los efectos secundarios al principio son horribles. Yo no los aguanté. No los aguanté y tuve que decirle. Y me cambió la dosis. Me dijeron que la disminuyera. Me quitó medicamentos. Me dijo con esto. Pero en verdad yo al principio no aguantaba las dosis. Yo al principio no aguanté la medicación por los efectos secundarios. Poco a poco me fui sintiendo mejor y poco a poco empecé a sentirme más pleno, más feliz. Y ahorita estoy tomando 2 pastillas y de una me tomo 2 cápsulas y la otra me tomo la mitad para poder funcionar al día de hoy. Entonces, yo quiero terminar con esto recomendándoles al menos o diciéndoles o aconsejándoles 2 cosas. La primera es que no dependes de unas pastillas para ser feliz. Y eso es algo que yo cuando empecé mi tratamiento hoy en día, o sea, a mi edad de 20 años, cuando me dio la recaída, fue algo que dije a mí mismo, dependo de pastillas para ser feliz. Y no, créeme que no dependes de pastillas para ser feliz. Simplemente son una ayuda, un apoyo. El verdadero cambio lo haces tú y tus acciones al día a día. Puedes. Y solo la medicación es una ayuda, no la cura. Y siempre tenemos la posibilidad, este es otro segundo comentario, siempre tenemos la posibilidad de pensar diferente. Y eso es algo que yo aprendí mucho con el TOC existencial. Podemos y debemos de pensar diferente. Y yo me decía, imagínate morir por una idea que creó tu cabeza. Dios mío, qué fuerte. Y bueno, yo les recomiendo 3 técnicas ya para terminar, que es la técnica del tótem. Primero tengan a la mano algo que siempre se lleven a todas partes y cuando les venga el TOC digan, yo tengo este súper objeto que me cura el TOC y tenlo siempre a la mano, sácalo y recuérdate, es el TOC, es el TOC, es el TOC y yo tengo este súper dispositivo, aparato u objeto que me ayuda a contrarrestar el TOC. La otra es la técnica de la autosugestión invertida. Si por ejemplo, si te estás lavando las manos mucho tiempo, bueno, pero yo tengo este súper jabón que nada más me pongo poquito y me limpia lo que ningún otro jabón me limpia. Ya te estás autosugestionando inversamente, ¿vale? Entonces ya tienes 2 técnicas. Y la última es separar al TOC. Tenlo siempre como un enemigo al cual tú tienes
que afrontar, que no eres tú y no te representa. Esos pensamientos existen, sí existen, pero no lo eres tú. Esos pensamientos vienen de otro lado. No eres tú, no eres lo que piensas, eres muchísimo más que eso. Y con eso me gustaría terminar. Son mucho más de lo que piensan. Son mucho más de lo que su mente les diga. Son muchísimo más que esas imágenes asquerosas les hagan pensar. Y bueno, yo creo que con esto voy cerrando el podcast. Espero de verdad que les haya servido un poco, que hayan aprendido de mi historia y sobre todo si están pasando algo similar, busquen ayuda. Los consejos que les di vienen de un psiquiatra. Por favor, cuiden mucho su salud mental, cuídense mucho, ámense y respétense. Amarse también es cuidar su salud mental. Por favor, vayan a terapia si tienen la posibilidad, vayan al psiquiatra si tienen la posibilidad, siempre acepten ayuda, por favor. Y bueno, con esto me despido y bueno, ya los siguientes capítulos van a ser acerca de temas de psicología. Ya voy a estar con Forta y yo y ella vamos a iniciar este proyecto que se llama Curiosidades. Espero que se encuentren bien y nos vemos pronto. Hasta luego.